Sean todos ustedes, vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Pedro, capítulo 2. Trataré de hablar lo más claro posible, no solo en sentido físico, sino también en sentido espiritual. Como que Pedro redunda o regresa nuevamente a aspectos básicos de la vida cristiana. Hoy vamos a ver algunos de estos regresos, pero primero vamos a encomendarnos al Señor haciendo una oración. Amado Padre, agradecemos esta hermosa mañana, la oportunidad que nos das de edificarnos en tu bendita palabra. Te alabamos por la vida y la salud que nos das, comprendemos que lo haces por el amor que nos tienes para seguirnos llevando al conocimiento de ti. Pedimos que tú nos guíes en lo que vamos a estudiar ahora y que a través de tu Santo Espíritu encuentres en nuestros corazones la libertad para dejar sembrar esta enseñanza. En nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Entonces vemos aquí en esta parte que vamos a estudiar ahora, amados, os ruego por... Pero no lo hemos leído, ¿verdad? Entonces puedes leerlo, Luis Pedro. 1 Pedro 2, 11 y 12. Disculpe. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ahora, son dos versículos cargados de enseñanza en donde vemos a un Pedro que le está escribiendo, como vimos al principio, a los expatriados que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y ellos estaban huyendo por sus propias vidas, ¿verdad? Habían sido acusados falsamente de haber incendiado Roma, fue el chivo expiatorio que encontró Nerón para librarse de su gran error, pero también esta situación en donde ellos iban como extranjeros y peregrinos a cada uno de estos lugares. Pedro usa esto como una ilustración de lo que es nuestra vida como creyentes. Como creyentes también nos encontramos en una condición similar. Como extranjeros y peregrinos, ellos andaban vagando de un lado a otro buscando dónde hallar una residencia para compartir el evangelio con todas esas personas. Ahora, nosotros también, desde el momento en que nos convertimos, tenemos una situación muy similar. Como extranjeros debemos abstenernos de los deseos carnales en un mundo que es totalmente contrario a Dios, en un mundo donde la carne es exaltada y la lascivia es honrada. Vemos quiénes son los ídolos de los jóvenes, los que te presentan en televisiones, en películas y todo esto. Son personas que incitan hacia la carne, que incitan hacia el mal, que incitan hacia el pecado. Películas que constantemente hablan de inmoralidad sexual, de lascivia, y todo este tipo de cosas es honrada por la gente. Si no fuera así, no irían a ver estas películas, no serían tan taquilleras. Esta es la condición en la que vivimos ahora nosotros también, como extranjeros y peregrinos. Debemos por eso abstenernos por varias razones que aquí vamos a ver. Una de ellas es porque somos extranjeros y peregrinos, otra es porque esos deseos carnales batallan contra el alma, y la otra es porque los incrédulos nos están observando constantemente. Esto lo vamos a estudiar a lo largo de lo que vamos a platicar en esta mañana, pero cada uno de estos principios, de estos puntos, son tremendos. Somos extranjeros y peregrinos y no nos sentimos así. Si no nos sentimos así es porque estamos compartiendo con el mundo, estamos aceptando la corriente de este mundo, las ideas de este mundo, y nada nos molesta. Entonces, lo que Pedro dice aquí es cuidado. Fíjense muy bien cuál es su identidad espiritual. Son extranjeros y peregrinos. No vivimos en esta tierra, es decir, vivimos en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra.
Nosotros pertenecemos a otro lugar. Leamos lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Sofi. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Qué importante era para estos peregrinos y extranjeros que iban huyendo por sus propias vidas escuchar estas palabras de parte del apóstol Pedro. Y recordar quizá también lo que decía el apóstol Pablo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él dijo que iba a regresar, pero mientras tanto, mientras regresa, vivamos así, como extranjeros y peregrinos. El mundo nos va a tratar de envolver nuevamente con todas sus costumbres. Yo les decía que es una carne que es exaltada, una lascivia que es honrada. Lo vemos con estos medios que este mundo nos proporciona. La televisión, la radio ya casi no, ya más podríamos hablar de, en lugar de radio, hablaríamos de TikTok, Facebook, Instagram y todo ese tipo de redes sociales donde nos presentan todo esto y nos bombardean con esas ideas para que no entiendas que tú no participas de eso, sino que te llenes de eso, ser insensibles a eso. Nos llenan de conceptos de aceptar la homosexualidad, a los niños con caricaturas, a los adultos con películas. Me decía un amigo, ya no puedes sentarte con tu esposa a ver una película sana sin que te saquen una escena de homosexualidad. El problema de las películas que yo llegué a ver eran las escenas eróticas. Acá ahora son las escenas homosexuales. Y es así como va el mundo. Nosotros como creyentes nos oponemos a esto que hace el mundo porque es totalmente contrario a la palabra de Dios. Se oponen a las leyes de Dios. Nosotros no seguimos las normas morales de este mundo. Sí seguimos las leyes de este mundo porque pues Dios puso a los gobiernos para que por medio de las leyes hicieran que el pueblo viviera en una condición justa y correcta, en el mejor de los casos. Aunque usen mal las leyes y lo que tú quieras, pero ese es el propósito de las leyes. Ahora, nosotros vemos que espiritualmente hablando, las normas de este mundo están por los suelos. La moral de este mundo está por los suelos. En mi época, cuando me sentaba a ver la televisión con mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi tatarabuelito, bueno, no, era nada más mi papá y mamá. Estábamos viendo la televisión en blanco y negro. Fueron televisiones que sacaron y rescataron del arca de Noé. Y te divertían sanamente. Y después decía clasificación A, clasificación B, clasificación C. O no apto para niños. O solo apto para adultos. Había clasificaciones. Ahora yo no las encuentro. Todo te lo ponen completamente abierto. Ya no encuentro que hagan esas clasificaciones. Y luego muchos dicen, es que yo tengo control parental. Dejo que mis hijos vean internet, pero tengo control parental. Uy, uy, uy. Esas cosas se las saltan 20 veces y ni cuenta te das, ¿verdad? Es que es así como está el mundo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Encerrarlos en una vitrina y que no salgan nunca y que no se contaminen con el mundo, o hacer lo mismo nosotros. No, sino vivir como extranjeros y peregrinos. No soy del mundo. Bueno, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos para Dios y no sigo la corriente de este mundo. Y entonces de esta manera vemos que las leyes de Dios son mucho más altas que las normas que este mundo trata de poner. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Algunas de las leyes que conocemos del mundo hacen esto? Siempre son de angustia, de dolor, de violaciones, etc. Solamente la ley de Jehová es así. Leamos ahí en el Salmo 19:7. Si fueras tan amable, Luis Pedro.
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Así es. Pero nosotros debemos vivir en esta vida por fe. Pero ¿por fe en quién? Tened fe en Dios. Nosotros vivimos esperando aquella ciudad cuyo arquitecto se ha encargado de hacerla perfecta. Eso es lo que nos espera en la eternidad. Por eso Pablo decía, el vivir para mí es Cristo. El morir es ganancia. Dios nos tiene aquí con ese propósito de ir manifestando el carácter de Jesús en nosotros ante un mundo corrompido. Por eso somos extranjeros. Cuando tú ves a un extranjero, tiene ciertas costumbres que lo distinguen, que no es de ahí. En una ocasión me dice mi esposa, Memo, necesito que me traigas algo del mercado. Teníamos poco de haber llegado aquí. Y entonces, pues yo tengo mucho problema con estos lugares porque siempre me quieren ver cara de gringo, ¿verdad? Y entonces dije, no, voy a usar mi mejor chapín. Y me dice, ay, me traes 1 kilo de jitomates para el guisado que voy a hacer. Muy bien. Entonces llego y le digo, oiga vos, ¿me da por favor 1 kilo de jitomate? Usted es extranjero, usted no es de aquí, ¿verdad? Usted es mexicano. Chispas, ¿en qué lo supo? Ya me doy cuenta, ¿verdad? El voz, el kilo en lugar de libras, el jitomate en lugar de tomate y por todos lados pero te das cuenta que no eres de aquí. ¿En qué se dio cuenta? En la manera de hablar. ¿En qué se da cuenta la gente que tú eres un extranjero y peregrino? En la manera de hablar. De repente me encuentro con personas que saben que soy mexicano y me empiezan a hablar con groserías, con palabras malsonantes. Para los mexicanos, aunque me dicen que ya esto es muy normal entre la gente, para mí resulta chocante, porque desde que convertí fueron palabras que se quitaron de mi léxico y que las vuelvo a oír, me cuesta trabajo asimilarlas. Y aquel empieza a decirme, hola, tal, tal y tal, tal. Y dije, discúlpame, pero no todos los mexicanos hablamos igual. ¿Qué le estaba diciendo con esto? Yo soy extranjero y peregrino. Estas son las palabras que se usan comúnmente entre la gente, pero el creyente busca glorificar a Dios con lo que dice y con lo que hace. Entonces, se daban cuenta que eres extranjero y peregrino en tu manera de hablar, en tu manera de comportarte también. Hay ciertas costumbres que tiene la gente en el lugar donde tú vives. Tú vas a comer algo y me pasó cuando llegué recién a Guatemala, vi un lugar donde decía chiles rellenos. Sí, son chiles rellenos, ¿verdad? Chiles rellenos como parte del menú que tenía y me metí para comer el chile relleno, se me antojó en ese momento. Pero son muy diferentes de donde yo vengo los chiles rellenos. Y entonces me quedé con el antojo. Y cuando regreso a México, me invita un amigo a comer y me dice, ¿quieres algo en especial que se te antoje? Chiles rellenos, le dije. De inmediato, chiles rellenos. Hay diferentes costumbres, ¿verdad? Aquí casi no se come tanto picante. Mucha gente sí, pero en términos generales la gente no come tanto picante. De hecho, una de las mentiras más comunes de los mexicanos es esa, casi no pica. Cuando un extranjero llega a México y le dices casi no pica, se empieza a poner rojo, 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 cuando a ti ni cosquillas te hizo, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿No te gustó la comida? Es que está muy picante. No, hombre, casi no pica. Pues sí, porque no es su costumbre. Hay diferentes costumbres en lo que hablamos, en lo que hacemos, en lo que comemos, que nos distinguen que no somos de este mundo. ¿Hay algo que la gente a tu alrededor ve que tú no eres de este mundo? Tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, ¿hay algo que dicen, es que este cuate parece que es de otro planeta? Pues sí deberían de decirlo, porque no somos como la gente normal de este mundo. Somos personas anormales, porque ahora el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones y en su poder nos hace cada vez más semejantes a Jesús.
por eso somos extranjeros y peregrinos de este mundo. Y nuestras leyes ya no nos movemos por las normas morales de este mundo, sino las superiores que son las de Dios. Y nosotros estamos esperando ese momento en que el Señor nos llame a su presencia, a ese lugar celestial. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así vivía Abraham, morando en tiendas. Imagínate su familia, ¿no? Su esposa. ¿Cuándo tendremos una tienda, una casa donde tengamos una tierra donde ya nos quedemos, no estar de un lugar a otro? No pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a esta tierra, pertenecemos a Dios y estamos disponibles para Dios. Y entonces, de un lugar a otro donde el Señor los movía, ellos daban testimonio de que eran extranjeros. No debían seguir las costumbres de los pueblos que los rodeaban. Y cuando lo hicieron, les fue muy mal. Y no nada más a ellos, hasta la fecha han habido consecuencias. Se le ocurre a Sara tomar las costumbres de la región. Y entonces le dice a Abraham, llégate a mi sierva, a lo mejor es la forma como vamos a tener hijos. Ella va, al momento de dar a luz, va a darlo sobre mis rodillas y lo prohijamos, lo hacemos nuestro hijo y es como si fuera nuestro hijo. Agarrando las costumbres de este mundo y haciendo a un lado la promesa de Dios. Pensando que a lo mejor Dios quería decir esta otra cosa, ¿verdad? ¿No nos ha pasado de veces cuando leemos la Biblia? Es que a lo mejor Dios quiere decir tal otra cosa y no lo que está diciendo. Gracias a Dios que Dios nos dejó escrito lo que Él quería que supiéramos, no lo que Él quería que le adivináramos. Y como seres humanos que somos, leemos y entendemos lo que leemos. No adivinamos lo que leemos, pero a veces como que nos cuesta trabajo entender lo que está claramente escrito y tratamos de adivinar. O le tratamos de cambiar, como en este caso. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Nace Ismael. Perdón. Y hasta la fecha siguen los problemas entre judíos y árabes. Se perpetuó. Uno podría decir, bueno, no hay tanto problema si me mezclo un poco. Y entonces, ¿qué sucede? Que como todo el mundo lo hace, todo el mundo en el trabajo se van y se echan los tragos y yo me quedo solo y abandonado, soy el recha, todo el mundo se burla de mí y pobrecito de mí. ¿Podría haberlo dicho Abraham? Pero ¿cómo se manifiesta el Señor al pueblo de Israel? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Jesús dice que no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Ellos están vivos ahorita, están en el cielo, en la gloria de Dios. Esta vida es breve, se va bien rápido. Pero ¿qué consecuencias positivas trae cuando tú te gozas en el Señor y por eso saben que eres extranjero y que no participas de esas mundanalidades? Y glorifican a Dios. Vamos a verlo más adelante con los incrédulos nos observan. Que si cedemos a esos pecados y únicamente somos un freno para ese tipo de personas que nada más están buscando de qué manera compartimos con ellos sus mundanalidades para decir, son una bola de hipócritas. Eso es lo que el mundo desea ver en los creyentes. No quieren creer en Dios y esto los ayuda a su rechazo. Entonces, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, esperamos una gran ciudad. El momento en que Dios nos lleve a esa gran ciudad es la eterna y la perfecta, con normas y reglas eternas y perfectas,
que nunca van a cambiar. Y vemos que no debemos vivir como si esta vida fuera el único sentido. No, esta vida no es el único sentido. En la Biblia dice que es como una sombra, que ahorita se ve y al rato se desvanece. Y tenemos muchos conceptos bíblicos que nos hacen ver de lo efímero, de lo rápido que se va la vida. Estaba yo con mi nieto y de repente Matías me empieza a ver la mano y tengo algunas manchitas por ahí y unas venitas que se me salen y me dice, Pampa, ¿por qué tu mano está así? Y la mía no, su manita lisita, ¿no? Nuevo el niño. Y le digo, mi amor, es que ya tengo 67 años. ¿Sabes lo que es tener 67 años? Ah, sí, que pocos años más y te mueres. Y sí, así se va la vida y mientras no nos pensamos, unos pocos años más y nos morimos y hasta ahí llegamos. Así es la vida. La que nos espera es la eterna. Y ahí son cuerpos incorruptibles, aquí son cuerpos corruptibles. Por mucho que luchemos, cada día va trayendo su efecto y cada año va trayendo su efecto, hasta que finalmente partimos. Son corruptibles, por eso partimos, por eso morimos. Allá son incorruptibles, esperamos esa ciudad cuyo fundamento es Dios. O sea, no vivamos aquí como si este fuera el sentido de la vida, no lo es. Vivamos con esa perspectiva eterna, vivamos con los ojos puestos arriba en el cielo. Y si aquí tenemos o padecemos por causa de que somos extranjeros y peregrinos, al tener los ojos puestos arriba, sabrás que estás haciendo lo correcto. Y te gozarás en que la gente te ve diferente porque no participas con sus pecados y sus desmanes. Así es que, ¿por qué debemos rechazar los deseos carnales? Porque somos extranjeros y peregrinos. Punto número 2. Porque los deseos carnales batallan contra el alma. Nunca van a estar de acuerdo con el alma. Leamos nuevamente en Efesios, si fueras tan amable, Luis Pedro, en 1 Pedro 2, el 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y es que los deseos carnales no son solamente impulsos físicos, son también todas esas inclinaciones que están en oposición a Dios. Cuando leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 17, si fueras tan amable, Sofía. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Así es. Por eso en el versículo anterior dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Están en oposición. El deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, ahora sí tenemos al Espíritu de Dios. ¿Qué pasaba cuando no lo teníamos? Teníamos nada más la conciencia, que muchas veces la íbamos pasando encima, cauterizándola y cometiendo mayores pecados. Ahora el Espíritu que mora en nosotros nos incita, más que incitar, nos conmina, nos mueve para que hagamos la voluntad de Dios y vivamos en el fruto de su Espíritu. Él es el que nos impulsa a rechazar el pecado y vivir en la verdad de Dios. Nosotros somos personas que tratan de vivir conforme a esos principios y no personas que tratan de vivir con los principios de la carne. Están en oposición. Vemos a un apóstol Pablo que nos habla acerca de esto en el capítulo 7 de Romanos. Él dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y entonces vemos esa lucha espiritual en él,
que se oponía la carne a lo que estaba en el espíritu y el espíritu a lo que estaba en la carne. Es por eso que no te sientes bien cuando cometes el pecado, cuando cedes al pecado, cuando de repente los amigos ya sabían que tú eres una persona definida y no participabas con los tragos con ellos porque sabías que esto ya es algo que habías dejado y vuelves a caer en los tragos. Ah, ya me lo estaba creyendo. O sea, no es nada más lo que te afecta a ti, es también lo que afecta a las demás personas, pero a ti te afecta. Te afecta porque te sientes mal, te afecta porque has caído y has hecho algo contrario a la voluntad de Dios. Le hiciste caso a la carne, no le hiciste caso al espíritu. Eres extranjero, sí, deben de entender que lo eres, pero también debes mantener esta lucha contra tu carne. ¿Y cómo la podemos mantener? Vamos a ver las maneras como tenemos que hacerlo un poco más adelante. Pero no debemos ceder a ellas. Son deseos que destruyen espiritualmente. Lo más valioso que tenemos como creyentes, ¿qué es? Nuestra vida espiritual. Lo que Dios quiere desarrollar en nosotros, ¿qué es? Nuestra vida espiritual, el carácter de Jesús. Vidas que viven en el amor de Jesucristo. Eso es lo más precioso que tenemos. Nuestros más valiosos tesoros. Lo que la gente ve de diferente en ti es tu vida espiritual. Son deseos que destruyen espiritualmente. Y nosotros no debemos hacer ningún tipo de tratos con el pecado. Siempre el pecado está al acecho. Pero ¿cuál es la actitud en la que debo vivir yo? Rechazando el pecado, no haciendo concesiones con el pecado. Y algo muy importante, estamos en una guerra. Y es una guerra espiritual que nunca se rinde ante esos caprichos de la carne, ante esas inclinaciones pecaminosas. Vamos a leer la otra parte de Gálatas 5, si fuera hasta ahora Luis Pedro, Gálatas 5 del 18 al 21. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No me rindo ante ellas. Y cada una de ellas, cuando los ves en el diccionario, te das una idea, pero cuando entiendes diríamos, la gama de palabras o de conceptos que incluye el texto original, por ejemplo, en el aspecto de fornicación, es cualquier tipo de desviación sexual. Ahí están envueltos todos los que se están viviendo en la actualidad y más que se llegaron a vivir en el pasado y que se siguen viviendo en el presente y que lo más probable es que también lo hagan en el futuro hasta que el Señor venga por su iglesia. Pero esa es la inclinación del hombre, son deseos de la carne. Nuestra carne en sí, podríamos decir, no es la mala, nosotros somos templos donde mora el Espíritu Santo, sino los deseos y las inclinaciones que en la carne tenemos como una naturaleza caída, pero que ahora es templo del Espíritu Santo y cuyo templo yo deseo honrar al rechazar todas estas propuestas del diablo, todas estas propuestas de inclinaciones y deseos de mi carne. Cada uno de ellos tiene su resultado destructivo. Por eso les decía, son deseos que destruyen espiritualmente. Tienen su estado destructivo. No es un juego pecar. Trae consecuencias. Y a Dios nunca lo vamos a engañar. Cuando vemos que de Dios nadie se esconde, cuando vemos versículos como el de Hebreos, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Si no mal recuerdo es el 4:13. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú le preguntas a un niño, mi rey, ¿dónde crees que está Dios? En todas partes. Y a veces te lo dicen con mucha naturalidad. Así lo dice la Escritura. Realmente Él lo llena todo. ¿Dónde te vas a poder esconder de Él? Pero ten cuidado de que cada impulso de estos que vienen por la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, cada uno de ellos que son impulsos que vienen por la carne, ten cuidado que ni siquiera le des cabida. Tienes que rechazarlos inmediatamente. Si no lo haces, esto empieza a germinar y lleva finalmente a la caída. Y tenemos que hacerlo por amor al Señor. Hacerlos a un lado, renunciar a ellos, porque son destructivos, destruyen el alma, destruyen el espíritu y trae efectos. Porque con Dios no puedo jugar y de Él no me puedo esconder. Y tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Si nosotros compartimos con el pecado y hacemos concesiones con el pecado, traerá consecuencias desastrosas. Por eso es que hay que rechazarlas. Es una lucha constante contra el alma. Tenemos que rechazarlas, ya no luchar con estas cosas. Son deseos que destruyen el alma. Por eso mejor déjalos. Deja esos impulsos malignos. En cuanto se manifiesten, recházalos. No dejes que se arraiguen en ti. Si hay algo que tienes que hacer es orar a Dios para que te libre de esto. Todos esos impulsos malignos, todas esas incitaciones, inclinaciones, todas esas pasiones de la carne, hay que hacerlas a un lado. ¿Y cómo lo podemos hacer? Fortaleciendo el alma. ¿Cómo es que la fortaleces? A través de la oración. Dependes de Dios y ves su poder en tu vida, en liberación. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tentación y prueba es la misma palabra que se traduce en las dos formas. Cuando vengan esas pruebas, hay que depender del Señor. ¿De qué otra manera podemos fortalecer nuestra alma? Con la palabra de Dios. Cada vez que lees la Biblia, cada vez que memorizas un versículo, es un tesoro que no nada más está cambiando tu mente y tu corazón, sino está fortaleciendo tu alma para cuando esto se venga y puedas rechazarlo con poder. En la comunión de la gente en Cristo, también esto fortalece el alma. Si yo me rodeo de amigos que tienen el deseo que yo antes tenía en la carne, dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Recuerdo, no sé si fue Spurgeon o Moody, que en una reunión de jóvenes lo explicó de una manera. Le pidió a un joven que se parara en una silla. Se paró el joven en una silla y le dice, a ver, cárgueme y póngame a la par de suya ahí en la silla. Y aquel hizo todo lo posible. Cualquiera de los dos ya estaban bien hermosos. Es que una vez vimos en un restaurante que habían varios dichos de Guatemala y uno de ellos decía, la gordura es sinónimo de hermosura. Entonces los dos estaban bien hermosos. Y aquel por mucho esfuerzo que hizo no lo pudo jalar. Y de repente le dice al joven, dame la mano. Le da un tironcito y ¡pum! Lo jaló. Es más difícil jalar a alguien en el espíritu a que alguien nos jale a la carne. Por eso es tan importante cuidar esas amistades. Y no me refiero a que no tengas trato con la gente, sino tu trato íntimo busca que sea
con gente en Cristo. Lo que lees, que sea algo que te va a edificar en Cristo. Cuando tú ya has leído la Biblia, conoces sus principios. Y es fácil que detectes algo que esto no me va a edificar en Cristo. Me refiero sobre todo a novelas y ese tipo de cosas, no a que la mujer no vea un recetario, cosas por el estilo, ¿no? Aspectos técnicos no tienen nada que ver con esto, sino aspectos espirituales. Lo que vemos, lo que oímos, lo que decimos, lo que leemos. Por eso es tan importante llenarnos de la palabra. El deseo de Dios es que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Colosenses 3:16. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es lo que nos alimenta espiritualmente, nos fortalece espiritualmente. Esa reunión entre creyentes, ese compañerismo entre creyentes. Por eso tenemos que fortalecernos. Quizá mucha gente en un principio pensó que yo era un exagerado y seguramente lo era, cuidando estas cosas. Pero yo tenía algo muy claro. Sé quién soy yo y no lo quiero alimentar. Lo tenía muy claro. En algunas ocasiones personas me decían, es que Memo, exageras. Mira, este es un programa muy sano, es de un niño que está narrando las cosas de la vida. Está bien, es muy sano. Y yo pasé a la cocina a prepararme algo para comer, y en eso tenía la televisión enfrente. Pasa una escena que era bochornosa, y les digo, lo bueno es que es muy sano, ¿verdad? Y hasta ahí lo dejé. Pero son decisiones que cada uno toma. No creas que yo voy a hacerte un examen a ver qué estás viendo, qué estás leyendo, Son decisiones que cada uno toma. Pero Dios en el Espíritu va obrando en cada uno de nosotros, perfeccionándonos, haciéndonos más como Jesús. Y fortaleciéndonos espiritualmente, logramos el propósito, logramos la meta. Llevamos a cabo el propósito. Y finalmente, ¿por qué es que debemos rechazar los deseos carnales? Porque los incrédulos nos están observando. Vamos a leer el versículo 12. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Somos un testimonio viviente. Tu vida les testifica. Les testifica quién es Dios, con tu comportamiento. Cada acto que nosotros cometemos, que nosotros hacemos, la gente lo está registrando. No te das cuenta de eso, pero lo están registrando. Cuando ven nuestro trato con otros creyentes, lo están registrando. Cuando ven nuestro comportamiento como esposos, lo están registrando. Y este es más fuerte. Y más si tienes hijos, lo están registrando. Conozco hijos que se casan porque quieren huir de su hogar. Conozco hijos que se casan porque quieren replicar la que vieron en su hogar. ¿Cuál es la diferencia? Lo que registraron. Pero es importante que nosotros vivamos para el Señor y esto sea lo que ellos registren. El amor en el Señor. No el imponer mi voluntad, sino el querer hacer la voluntad del Señor. Somos testigos vivientes. Y aunque murmuren de nosotros, y aunque hablen de nosotros falsamente, de ellos hablaban falsamente. Iban huyendo de Roma. ¿Y qué crees que decía la gente? Mira, allá van los que incendiaron Roma. En lo que murmuran de vosotros como de malhechores, de los que incendiaron Roma, murmuran de vosotros como malhechores. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras.
Eso es lo que deben considerar, lo que registraron de lo que vivieron ustedes. En nuestro trato con nuestros hijos, lo están registrando también. En nuestro trato, en nuestro trabajo, en nuestro trato con otros creyentes. Estaba leyendo en 1 Corintios capítulo 6, donde habla acerca del testimonio de 2 creyentes que habían tenido dificultades y fueron a las instancias del gobierno, a los tribunales, a tratar de arreglar sus diferencias. Dicen, ahí la gente va a ver que ustedes son extranjeros y peregrinos. Ahí va a ver la gente que ustedes, que son creyentes, son hijos de Dios y que se aman. En esas condiciones la gente va a ver que se aman. No van a decir más bien que se odian o que se atacan o que buscan perjudicarse. Dice, el hermano contra el hermano pleitea y ante los tribunales. ¿Qué no saben que ustedes van a juzgar al mundo? ¿Qué no saben que ustedes van a juzgar a los ángeles? Fíjate nada más lo que dice la Escritura. Y se consideran incapaces de juzgar cosas menores. ¿Que no hay sabio ni aún uno para que juzgue estas cosas y lo arreglen entre creyentes? Y si tú saliste perjudicado, ¿qué no es mejor que padezcas el mal a que trates de llevar al hermano a juicio o que haya entre ustedes disensiones? Para vergüenza mía lo digo. Esto, la gente lo registraba y estaban viendo lo que había entre los creyentes. Los incrédulos nos observan y están tomando nota de todo. Pero nada más fue una vez, recaí, sí, me eché los tragos, pero nada más fue una vez, sí. Pero ya lo notaron. Y pregúntales cómo te consideran. ¿Como un verdadero creyente, como un verdadero extranjero y peregrino o como un hipócrita? Y de repente ya te enteraste, ¿verdad? Lo que se dice por ahí. Lo peor, ¿sabes qué es? Que lo tropezaste para convertirse a Cristo. Un incrédulo es atraído a Cristo a través de un creyente que vive en justicia y santidad, no a través de un creyente que vive en hipocresía. Lejos de ser atraído a Cristo, rechaza a Cristo. Claro, su condición caída, su naturaleza caída y su estado de pecado se suman a todo esto, ¿verdad? La esperanza que tenían era un testimonio, justicia y santidad, y le das una esperanza, más bien destruyes esa esperanza. Por eso nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es importante hacerlos a un lado, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cuál es ese día de la visitación? 2 aspectos. O es el día en que los visite Dios con el mensaje de salvación, que ese mensaje va a ser para salvación o va a ser un mensaje para ira, si lo rechazan, o para salvación. O la visitación que el Señor nos traerá cuando venga a establecer su reino milenial. El primero lo tenemos en Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Luis Pedro. Y el otro, Sofía, Apocalipsis 22, 20. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
el propósito de Dios, su gracia, llega el momento en que visita a una persona. A una persona que quizá registró nuestra vida y vio el testimonio. Y dice, sí, yo quiero eso. Yo recuerdo el testimonio de un hombre que fue encarcelado por predicar el Evangelio. No le dejaron ni meter su Biblia. Anotaba en una hoja los versículos que se habían memorizado. Esta era su Biblia, los versículos que se habían memorizado. Y cuando le testificó a un hombre que estaba en prisión también, sin Biblia y sin nada, le dice, ¿y cómo es Cristo para que crea en Él? Le dijo, como yo. Y aquel se queda meditando y viendo lo que había registrado de él. Dijo, sí quiero conocer a Cristo. Qué hermoso que podamos tener ese impacto en las personas. Y él prometió que iba a venir. Y mismo apóstol Juan, al final de Apocalipsis, dice en el 22:20, El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí ven, Señor Jesús. el que da testimonio de estas cosas, el Señor Jesucristo, dice, ciertamente vengo en breve. Y uno dice, ¿en breve? Ya pasaron más de 2000 años o alrededor de 2000 años cuando esta carta se escribió, cuando esta Apocalipsis se escribió. Y dice, ciertamente vengo en breve. Cuando estemos en la eternidad, llevemos 1.000.000 de años en la eternidad, si es que se mide con años, no sabemos cómo se vaya a medir. Te darás cuenta que fue en breve, en breve ante los ojos de Dios. Pero Él prometió que iba a regresar. Prometió que iba a venir. Y mucha gente sabía que iba a venir. Solamente que en el Antiguo Testamento se nos mencionan pasajes de la venida del Señor en gloria, como lo estamos esperando ahora, y muy separadamente de esto se veía la venida del Señor a morir por nuestros pecados. No lo veían en dos, lo veían como una sola. Y lo esperaban como va a venir en gloria. Por eso es que sus ojos se cerraron. ¿Qué crees que hubieran dicho o que hubieran pensado cuando el Señor le cambiaba las cuerdas vocales a una persona y se las ponía nuevas? O a los sordos les rehacía el nervio auditivo. O a los ciegos les rehacía los ojos. ¿Qué crees que decía la gente? ¿Es un chamán? ¿No? ¿Es un mago? ¿Es un engañador? Pero fíjate muy bien, los sordos veían, y veían hasta que se morían, no unas horas, no unas semanas. Los cojos caminaban, y caminaban hasta que se morían, no unas semanas, y luego estaban peor, no. Así nos sanaba el Señor. Y todo lo más que vemos o que conocemos es una burla del Señor y del Evangelio. ¿Qué crees que decían cuando multiplicó los panes y los peces? ¿Y cuántas cestas recogieron? Está engañando a la gente. Oye, yo comí de eso. Es el mejor pez que he comido y el mejor pan que he comido, ¿eh? Hecho por Dios, la panificadora celestial. ¿Qué crees que decían? Tenían todo para creer que era el Mesías. Un hombre paralítico, bajado por el techo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Sabía lo que Cristo estaba diciendo con esto. Sabía lo que iban a reclamar los líderes religiosos. Este está blasfemando porque se está atribuyendo cosas que solamente Dios tiene. Lo dijo con toda intención. Tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Para que vean que yo tengo potestad para perdonar pecados. Nunca les dijo, soy Dios, porque tenía una misión que cumplir. Iba a morir en la cruz. Tenía que darles la suficiente revelación
para que creyeran que era Dios, pero a otros no lo suficiente para que no lo crucificaran. Qué tremendo, solamente Dios, ¿verdad? Y entonces, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, y tenían que haber caído rendidos ante Dios. Él es el Mesías, pero no creyeron en Él. Ahora, todos esos testimonios que ha levantado el Señor desde entonces hasta la fecha, del poder que Él tiene para perdonar pecados, es que ¿sabes qué es lo que significa esto? El perdón de los pecados era tan esencial, tan crucial, tan divisorio. Por eso era tan importante que primero viniera a morir por nuestros pecados, porque si no, no podríamos relacionarnos con Dios, estábamos condenados todos. Era crucial el perdón de los pecados. Con su sacrificio, dice en Hebreos 4, hizo perfectos para siempre a los santificados. No estoy seguro si es 10:14 o ahí sí me ayudan. Porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿10:14? Sí. Gracias. Era crucial. Y pensaban que iba a venir como durante 4,000 años, hasta que finalmente vino. Desde que Adán pecó, hasta que finalmente vino. Y sabemos que va a regresar. No nos dijo cuándo, pero va a regresar. Y anhelamos su regreso. Sí leímos ya Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. Vive una vida en santidad. Y rechaza todos esos deseos carnales, no solo por obligación, porque realmente hemos sido conquistados en amor, sino por convicción. Sabiendo que así como Dios ve cuando no hacemos su voluntad, también ve cuando la hacemos. Y somos grandemente bendecidos por Él, por convicción, que esta sea tu convicción. Es mucho lo que se pierde cuando no obedezco y es mucho lo que gano cuando obedezco. Esa es la convicción. Tener esa convicción en mi corazón, porque la lucha es tremenda. Está la carne inclinada al mal, está el mundo que incita al pecado, está Satanás que quiere llevarnos a caer. La lucha es intensa. Por eso necesito llenarme de todos los medios de gracia que Dios me ha dado espiritualmente. No es un juego, es una batalla. Es una batalla. Yo no puedo dejar de leer y de orar ni un solo día, ni uno solo. Tenemos que llenarnos. La palabra de Dios more en vuestros corazones, pero en gran medida para estar listos en esta batalla. Un joven que fue a la guerra, cuando regresó a su pueblo de origen, lo encontró otro joven y le preguntó, oye, ¿qué es lo más duro que viviste en esa batalla, en esa guerra? Y le dijo, ¿no fue los momentos que pasé de hambre? ¿No fue los momentos de intenso frío? ¿No fue los momentos de balas cruzadas? Lo que más me costó trabajo. Lo que más me costó fue mantener la idea de quién era, estando en medio de tantos bárbaros. Algo similar a nuestra vida como creyentes, ¿verdad? Pidamos a Dios que mantenga nuestra identidad en este mundo caído en el que vivimos, como extranjeros y peregrinos. Vamos a hacer una oración. Dios bendito, agradecemos este tiempo que nos has permitido ver estos dos versículos tan importantes
que tú nos ves así, pero también que el mundo nos debe ver así, como extranjeros y peregrinos. Guíanos a detectar en cualquier momento que se manifieste algún deseo de nuestra carne para mantenerla clavada en esa cruz y no complacerla en sus deseos pecaminosos. Permítenos ver, Señor, que a través de la obediencia es la manera como te vamos a honrar y como vamos a ser bendecidos grandemente por ti, y que la desobediencia siempre trae efectos desastrosos, no solo en nuestra vida, sino también en todos aquellos que nos observan. Así es que te pedimos que nos guardes en tu comunión, llenándonos de ti a través de la oración, a través de la lectura diaria de tu bendita palabra y a través de tener una comunión íntima con los creyentes. Te pedimos esta bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues continuaremos con estos versículos del 13 al 17 el próximo domingo. Léanlos para que el momento en que vengan puedan entender, hilar más cada una de las enseñanzas. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente domingo.